Las crisis son momentos en donde no podemos controlar la situación con nuestras propias fuerzas. Son aquellos días en donde hemos tenido la incapacidad de manejar la situación de acuerdo a nuestras propias maneras de definir la seguridad. De hecho, es como un estado, cuando una crisis llega a nuestra vida, es como un estado de intemperie en donde perdemos estas falsas seguridades, esas estructuras que nos dan sostén, que nos dan capacidad para mantenernos sujetos en un estado de confort. Hace tiempo estaba pensando precisamente que la crisis que ha producido esta pandemia nos recuerdan constantemente una verdad olvidada. Y la olvidamos porque seguramente no la estamos escuchando todo el tiempo. Y esta verdad es precisamente el hecho de que somos polvo, de que somos una raza, una humanidad creada de la tierra. Si yo pudiera contarles mi historia o algunos momentos más cruciales de mi vida, momentos en donde he experimentado transformaciones espirituales, cambios radicales en mi historia, cada una de estas historias están conectadas de alguna manera con la naturaleza. No sé por qué, pero a Dios le ha parecido buena idea ocupar momentos de profunda confrontación, de profunda contemplación con la naturaleza. Y tengo una historia que todavía guardo en mi corazón de un momento en donde yo estaba en un paseo con un tío de la familia que constantemente llegaba a mi casa y salíamos a pasear con mis hermanos y yo tenía una relación muy cercana con él. Y en uno de estos paseos íbamos siempre en una moto, él tenía una Kawasaki y de verdad era una experiencia de libertad el poder viajar. Y en uno de esos viajes donde yo iba sintiendo el viento, la adrenalina de un niño de 8 o 9 años, fuimos a una de las playas más peligrosas de la costa de Oaxaca. Y mi tío era algo atrevido, algo imprudente en aquel entonces y fuimos al mar. Pero él quería, no sé si una foto o una escena memorable conmigo y entonces empezamos a escalar unas rocas para llegar como una especie de una pequeña playita, una alberca natural. Pero ya era algo tarde, el sol había caído y entonces estábamos en este tiempo y de segundos el mar empieza a volverse caótico, empiezan las olas a crecer de una magnitud tremenda. Y me acuerdo que de un momento a otro me sentí rodeado de multitud de agua. Entonces mi tío constantemente me volteaba a ver y me decía, tranquilo, no pasa nada. Pero en ese momento, cuando vi su cara que estaba buscando la manera de salir de ese lugar, porque ya estábamos rodeados de agua de las dos partes, que estaban las olas cayendo sobre la piedra, se dejó de verme. Y cuando vino a ver, una ola me pegó en los pies y me llevó. Lo siguiente que recuerdo fue precisamente estar rodeado, sumergido, en las entrañas de olas y olas que me habían llevado a una especie de agujero donde el mar estaba. No me acuerdo nada, pero cuando estaba de pronto sentí como de la profundidad una fuerza me sacó. Y era mi tío que me estaba sacando de nuevo a las piedras. Y como en un acto de salvación, de liberación, el mar nos sacó, nos ayudó para que pudiéramos brincar las rocas y salir a un lugar donde estaba todo calmado. Y fue en esta experiencia, mientras caminábamos de regreso a la moto, donde sentí y descubrí la sensación de que era frágil, de que era un humano y que ante algo tan majestuoso, tan caótico, tan fuerte, había perdido el control o la capacidad de sostenerme. Y es que cuando nos centramos al contenido bíblico, a la historia de la creación, y Dios nos empieza a contar acerca de cómo creó a la humanidad,
se nos dice que creó a la tierra. Y el término hebreo para tierra es Adaham, que significa rojo, que significa barro. Y Dios creó precisamente a la humanidad desde esta tierra que fue formando. Pero en un juego de palabras en el relato bíblico, se nos dice que Dios creó precisamente a la humanidad, al hombre, al ser humano, y le llamó Adán, o lo creó del barro, de la palabra Adaham, que es tierra. Como recita el escritor de Eclesiastés, que todos provenimos del polvo, que todos somos del barro. Y en la crisis, en el momento de dolor, de mucha profundidad, donde nuestras seguridades se nos han ido, se nos han escapado, precisamente nos recuerdan lo frágiles, lo vulnerable que somos. Somos polvo. Provenimos de allí y la muerte nos regresa a ese lugar. Y precisamente en el relato de la creación nos encontramos una expresión hebrea que los teóricos, diferentes posturas acerca de su interpretación, y es la expresión tohu vabohu. El relato nos narra que cuando Dios está creando la tierra, dice que la tierra está en un estado de tohu vabohu, que significa que la tierra está vacía y sin forma. Es una creación ex nihilo, como dirían en la expresión profesional para acerca de este tema. La expresión correcta, que Dios creó de la nada en un estado de vacío, en donde no tiene forma la tierra, y Dios crea a la humanidad, a toda la existencia de la nada. Algunas personas traducen esta expresión como caos, un estado caótico. Y vemos que de este estado vacío, de este estado caótico, de este estado donde hay una profundidad de nada, se crea la existencia. Se crea precisamente a un estado de armonía, de orden. Dios creó toda la tierra, toda la existencia, todos los animales, todos los seres vivos de este caos. Y es precisamente en este relato de la creación donde del tohu vabohu hay un estado de armonía. Entra ahora el pecado provocado por la humanidad, por hombres que han decidido ser dioses. Y esto ha provocado un nuevo caos, un nuevo desorden. La armonía que había ya no existe más y se produce un corte entre la relación con Dios y la relación del humano. Y precisamente es Dios que toma una decisión en donde empieza a traer la libertad y la liberación de la humanidad. Es una historia que tiene varias etapas, que Dios empieza a tejer los hilos para llegar hasta Jesucristo. Es una historia, la historia de Dios salvando a la humanidad. Y es precisamente cuando entramos al Evangelio de Mateo, donde lo primero que aparece es una genealogía, que la mayoría de las veces pareciera aburrirnos, pasar de un nombre a otro nombre. Pero ¿qué pasaría si en vez de ver esta genealogía desde una simple lista de nombres, le llamáramos la genealogía de la salvación de Dios hacia la humanidad? Porque lo que está tratando de hacer Mateo, y a lo largo del Evangelio vamos a notar, es precisamente cómo Dios, a partir de que el pecado entra, decide levantar a un pueblo desde Abraham y empezar a traer salvación. Encontramos la historia de Abraham, de su hijo, de las 12 tribus. Y hay dentro de esta genealogía, quiero resaltar solamente 3 nombres, como una especie de recuerdo para que podamos contar nuestra historia desde la salvación. Y es que precisamente es con la historia de José, este chico que es envidiado por sus hermanos, que es vendido a un grupo de mercaderes y que es tratado en esclavitud.
Y vemos, aparte de todas estas injusticias, de todo este proceso de dolor que tuvo que pasar José, vemos que a pesar de la maldad, a pesar del pecado, a pesar del caos que entró José por medio de sus hermanos, la salvación de Dios estuvo siempre acompañándolo. Pero no solamente hubo salvación en la historia de José, sino que dentro del cuadro más grande de la historia de la salvación, José está ahí. Recordamos que José estuvo encarcelado, estuvo injustamente acusado, hasta llegar al punto en donde él fue la segunda persona más importante para el faraón. Y Dios trajo salvación para su pueblo. En esta historia está la participación de Judá, que anteriormente, cuando vende a José, él toma el lugar y dice, en vez de matarlo, dejémoslo, vendámoslo como esclavo simplemente. Pero en esta parte de la historia, después de haber visto el caos en el cual su papá había caído, Jacob, después de pasar el hambre y ante ahora la nueva escena de Benjamín, la copa de Benjamín que está entre sus pertenencias, cuando va y visita a José, que es el segundo más importante en el reino egipcio, vemos ahora a Judá diciendo unas palabras que son muy importantes. Es que si yo voy sin mi hermano, mi papá va a morir y prefiero ocupar su lugar a irme sin él. Y precisamente Jesús, cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos la actitud de Judá. Cuando vemos a Jesús en la cruz y vemos la muerte, pensamos que este Dios sanguinario está demandando la muerte de sus hijos, pero creo que Jesús está cumpliendo la actitud de su abuelo Judá, que es esta precisamente: no me puedo ir, no puedo regresar a la casa de mi padre si no van conmigo mis hermanos, si no van conmigo mi creación, la humanidad, porque lo que ha venido Jesucristo ha venido a resaltar, a restaurar, a reunir al Padre con su creación. Y dentro de esta genealogía que si ustedes van viendo, esta genealogía de la salvación, todos los personajes ocupan un lugar a pesar de su criterio, a pesar de sus características, a pesar de lo malo que hayan sido. Y está dentro de esta genealogía la historia de Manasés, que nace de un capricho de Ezequías cuando vienen y le dicen, tu tiempo ha llegado, y se extiende durante 15 años más, y es ahí donde nace Manasés. Y uno se puede cuestionar si Dios permitió que naciera Manasés para que el plan de salvación se cumpliera, o a pesar de que nació Manasés, Dios por medio de ese lugar, de ese linaje, de esa familia, estableció su salvación. Pero vemos que también en el plan de salvación, incluso las personalidades como Manasés, que fue el peor rey de Israel porque corrompió el templo, instaló un culto para la diosa Cera en el templo que estaba destinado para adorar a Dios, sacrificó a su propio hijo a Moloc, y Manasés aparece en esta genealogía de la salvación. Y eso nos habla de que Dios ocupa absolutamente todo. No importa si el hombre lo ha pervertido, no importa si el hombre ha fracasado, Dios va a ocupar ese momento de maldad y lo va a transformar, ese momento de caos, y lo va a transformar en armonía. Jesús viene de este nieto de Manasés, de este abuelo que es Manasés, Josías, que a pesar de que su padre y su abuelo hicieron lo incorrecto delante de Dios, Josías se destronó, se quitó de la tradición de sus padres e hizo lo que era correcto delante de Dios. En la historia de la salvación, Dios incluso ocupa el caos, la crisis, para traernos libertad. Cuando nosotros seguimos estudiando la genealogía de Mateo, vamos a descubrir que después viene el exilio. Y durante el exilio pareciera que Dios no estuvo ahí en su pueblo. Pero si se dan cuenta, el pueblo israelita es el único pueblo que, a pesar de no tener un lugar geográfico, de no tener un templo físico,
logró permanecer a lo largo de la historia. Y vemos que en este movimiento del exilio se gestó otro camino de salvación, que es el movimiento profético. Dios levantó hombres que anunciaron que la salvación no solamente era para un pueblo, que la salvación de la humanidad era para todos los pueblos. Y es esta evolución teológica y esta maduración que viene por medio de los profetas que logramos percibir de una manera más profunda precisamente el trabajo de Dios en la humanidad. Pero ahí no acaba la historia, sino empezamos después del movimiento profético y durante la helenización vemos cómo Dios siguió trabajando en esta humanidad y en este camino de salvación, preparando el camino para su Hijo. Con Jesucristo, cuando llega Jesucristo y vemos el anuncio de Juan el Bautista en este desarrollo teológico, lo que está haciendo el Bautista es abriendo el espacio para un exilio. Juan el Bautista en este exilio realmente lo que estaba tratando de hacer era enseñar que necesitaba el perdón de los pecados venir antes que la libertad física. Esta libertad física solamente se iba a poder lograr si el pueblo se arrepentía. A pesar de estar instalado en el segundo templo, en el templo donde Jesús estuvo trabajando, a pesar de estar instalado el sacrificio no servía para que el pueblo dejara de pecar. Por eso Juan empezó a predicar que era necesario que se arrepintieran. Cuando Juan termina su ministerio o es apresado, es cuando dice Mateo que Jesús inicia su ministerio. Podemos ver en este proyecto, en esta última etapa del proyecto de la historia de salvación de Dios, que Jesucristo empieza a instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Y este reino tiene algunas características que nos cuenta Mateo. Por ejemplo, es un reino donde hay provisión, donde hay todo lo necesario para que las multitudes satisfagan su necesidad de comer. También es un reino en donde ya no se escucha la voz de Satanás ni se le obedece, porque ahora se mantiene en plena relación con el Padre. Es un reino donde incluso las tinieblas están sometidos. Por eso los exorcismos, por eso Dios reprende a los demonios que no tienen autoridad, porque en el reino de Dios Jesucristo nos revela el poder que tiene. Y si ustedes siguen leyendo la historia de Mateo, van a encontrar en esta historia de salvación milagros, sanidades, incluso gente que es resucitada, porque para el Evangelio de Mateo, en la historia de salvación de la humanidad, la muerte también es vencida. Las tempestades, lo caótico de la tempestad, incluso también es reprendido por Jesús, y Dios trae paz, Dios trae armonía a la vida. Entonces, en la historia de salvación no termina ahí, sino concluye, como hemos visto a lo largo de todo este proceso, de toda esta historia de salvación, que incluso la maldad toma un nuevo sentido en las manos de Dios, como es el caso de Manasés. Incluso la muerte de Jesucristo, que para nosotros parece dura, parece complicada de entender, parece que no tiene lógica en nuestra manera de pensar. Incluso la muerte de Jesucristo en la historia de la salvación tiene un lugar increíble, porque es precisamente en este binomio entre muerte y resurrección que Jesucristo termina el plan de salvación para la humanidad. Es en esta muerte en donde nosotros, tú y yo, podemos entrar a esta nueva armonía, a esta nueva relación. Por eso la muerte de Jesucristo en una cruz es el símbolo que Dios ha estado interesado en la salvación de la humanidad desde el principio. Y eso debería llenar tu corazón de alegría. Hoy estamos en un tiempo de crisis, de pandemia, y la iglesia está tratando de adaptarse, de buscar la forma de trabajar, de ministrar el evangelio. Pero quiero que te lleves esto hoy ahí donde estás en tu casa, en donde estás reflexionando acerca de esto que estamos hablando. Hoy hay una crisis, y el Dios de la historia, de la salvación, de la liberación de la humanidad, es el mismo Dios que está aquí acompañándote en este tiempo de coronavirus. Y tú tienes que aprender
a saber que esta historia la puedes contar desde la historia de la salvación. La puedes reflexionar desde cómo Dios, a pesar de todos los errores humanos, trazó un camino para que tú y yo experimentemos una vida libre de pecado. O te puedes cerrar a la salvación y pasar este tiempo frustrado, cansado, agobiado, estresado, porque esta crisis va a revelar mucho de lo que hay en tu corazón. Me acuerdo que después de ese tiempo, cuando terminó ese mar, esas olas golpeando mi cuerpo, golpeando mis costillas en las rocas, me acuerdo que cuando terminé, se hizo notar mi debilidad, mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Pero hoy al releer esta historia, sé que Dios no quería que terminara en mi vida. Sé que Dios fue esa mano que impulsó para que lográramos salir del mar. Porque Dios quería que yo trabajara en este plan de liberación. Porque a pesar de que en la muerte de Jesucristo, la obra de salvación fue su máxima expresión, hoy seguimos en este plan de liberación. Y tú y yo podemos ser agentes activos para que esta liberación toque a las vidas de las personas. Quiero terminar con esto. Tú puedes quejarte de la experiencia que podemos vivir en la iglesia. Puedes quejarte que los servicios no son lo suficientemente buenos. Puedes quejarte que los mensajes no son suficientemente inspiracionales. Pero de domingo a domingo esto no impresiona a nadie. Puedes llegar todos los domingos, quejarte, hablar mal, expresarte mal. Pero lo que va a impresionar, lo que va a mover, es que tú asumas como un hijo de Dios, como un discípulo de Cristo, tu lugar dentro de esta historia de salvación. Y cada vez que tú acompañas a alguien, que ayudas a salir de las drogas, que ayudas a salir de la codependencia a alguien, que traes palabra de liberación, que rescatas de las tinieblas y sacas a una persona por el evangelio y lo llevas a la luz admirable, al reino de Dios, estás haciendo algo impresionante. Y cuando tú hagas eso, sabrás que tú tienes un lugar en la liberación, que tú tienes un lugar en la historia de la salvación de la humanidad. Ese es el evangelio, ese es el trabajo, esa es la vida por lo cual muchas personas, ese es el propósito por el cual muchas personas han dado la vida por el evangelio, porque han entendido que dentro de la historia de la salvación ellos tienen un lugar y ese lugar no lo dejan por nada ni por nadie. Espero que este tiempo de crisis lo pases con Dios y al terminar el tiempo del coronavirus, tú puedas encontrar el propósito por el cual Dios permitió esto. Porque hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia que Dios mismo libera a la iglesia de la iglesia institucionalizada, de la iglesia que no vive en el reino de Dios. Es un Dios que sigue liberando a su humanidad. Dios te bendiga.